Mamá, a partir de tu próximo cheque, vamos a transferir todo tu dinero a mi cuenta. Esas fueron las palabras que mi hijo Miguel me dijo aquel jueves por la tarde, mientras tomaba café en mi cocina. Lo dijo como si estuviera proponiendo algo completamente normal, como si me estuviera haciendo un favor, como si yo fuera incapaz de manejar mi propio dinero a los 62 años de edad. Lo miré fijamente. No dije nada durante unos segundos. Solo busqué en sus ojos una explicación del por qué mi propio hijo, el niño que crié sola, el hombre que alimenté con el sudor de mi frente, estaba pidiendo acceso total a mi cuenta bancaria. Pero no encontré nada. Solo vi esa sonrisa tranquila, esa confianza de una persona que sabe que tiene el control. Así que respiré profundo y le dije que sí, que me parecía bien, que confiaba en él. La sonrisa de Miguel se ensanchó, se levantó, me dio un beso rápido y mecánico en la frente, uno de esos besos que no significan nada, y me dijo que era lo mejor. Dijo que no tendría que preocuparme por nada, que él se encargaría de todo, que era por mi propio bien. Esas palabras, por mi propio bien, flotaron en el aire mucho después de que se fue de mi casa. Esa misma noche, como cada viernes, Miguel regresó no solo, sino con su esposa, tal como siempre lo hacía. Llegó esperando que yo tuviera la cena lista, la mesa puesta, comida caliente y gratis esperándolos, como había sido la rutina cada viernes durante los últimos 3 años. Los escuché llegar. Escuché sus pasos en la entrada. Escuché la llave que le había dado girando en la cerradura. Escuché la puerta abrirse y luego escuché el grito. Fue un sonido agudo, desesperado. El grito de alguien que acababa de ver algo que nunca esperó ver. El grito de alguien que se da cuenta de que las cosas no iban a ser como pensaban. Permanecí sentada en mi silla en la cocina vacía, en la casa vacía, escuchando ese grito resonar contra las paredes. No me moví, no fui a ver qué estaba pasando. Ya sabía qué estaba pasando. Miguel entró corriendo a la cocina. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos. Su esposa lo siguió con la misma expresión de shock e incredulidad. «¡Mamá!», gritó Miguel. «¡Mamá! ¿Qué hiciste? ¿Dónde está todo? ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde está la televisión? ¿Dónde está todo lo que había aquí?». Lo miré con calma, con una compostura que no sabía que tenía. Le dije, con la voz más suave que pude encontrar, que había vendido algunas cosas, que necesitaba el efectivo. Después de todo, si él iba a manejar mis finanzas, necesitaba asegurarme de tener algo de dinero a mano primero. Su rostro cambió de pálido a rojo de pura furia. Dio un paso hacia mí, y por primera vez en mi vida, vi a mi hijo por lo que realmente era. No el niño que había criado, no el joven al que había ayudado a construir su vida, sino un extraño, alguien que me miraba con desprecio, con rabia, con algo que peligrosamente se parecía al odio. «Estás loca», espetó. «Estás completamente fuera de tus cabales. ¿Cómo pudiste vender cosas sin consultarme ahora? ¿Cómo se supone que vamos a ver la televisión cuando vengamos? ¿Cómo vamos a estar cómodos aquí?». Esa última frase cambió todo. «¿Cómo vamos a estar cómodos aquí?». No, ¿cómo vas a estar cómoda tú, mamá? No estaba preocupado por cómo esto me afectaba a mí, sino por cómo ellos estarían cómodos, como si mi casa fuera una extensión de la suya, como si mis posesiones existieran para su conveniencia. Su esposa se acercó, me miró con esos ojos que siempre parecían fríos y calculadores, y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que estaba siendo egoísta, que solo pensaba en mí misma, que ellos venían cada semana para hacerme compañía, a asegurarse de que yo estuviera bien, y así era como les pagaba. Egoísta. Yo, la mujer que había trabajado dobles turnos durante años para que Miguel pudiera ir a la universidad. La mujer que había renunciado a rehacer su vida después de que su padre nos abandonó porque no quería que su hijo creciera con un padrastro. La mujer que había vivido en apartamentos pequeños, usado ropa vieja,
y comido lo mínimo para que él pudiera tener todo lo que necesitaba. Egoísta. Miguel se quedó ahí parado mirándome como si yo fuera un problema que necesitaba resolver. Y entonces dijo algo que me partió en dos. Dijo que tal vez había sido un error proponer la transferencia de la cuenta bancaria, que tal vez yo no estaba en condiciones de tomar buenas decisiones, que quizás necesitaba más ayuda de la que él pensaba. Más ayuda, como si yo fuera una carga, una anciana incapaz que necesitaba ser controlada. Me levanté de mi silla, los miré a ambos y les dije con una voz que salió más fuerte de lo que esperaba que la cena no estaba lista, que no había cena y que si tenían hambre podían ir a comer a otro lado. El silencio que siguió fue espeso, pesado. Miguel me miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Su esposa soltó una risa seca y amarga y murmuró algo sobre respeto y gratitud. Y entonces, Miguel dijo la línea final, la que todavía escucho en mi cabeza cuando cierro los ojos por la noche. Dijo con una frialdad que nunca le había conocido, que debía tener cuidado. Una mujer de mi edad, sola, sin familia, que realmente se preocupara por ella, podría terminar mal. Dijo que él era lo único que tenía y que debía recordar eso antes de hacer cualquier estupidez. Se fueron. Salieron furiosamente de mi casa, dando portazos, dejando un rastro de rabia y amenazas veladas. Los escuché subir al auto, escuché el motor arrancar y escuché cómo se alejaban. Me quedé ahí parada en mi cocina vacía, en mi casa vacía, sintiendo algo dentro de mí romperse permanentemente. Pero no era tristeza lo que sentía. No era desesperación. Era algo diferente. Era claridad. Era la certeza absoluta de que mi hijo no me amaba, de que tal vez nunca lo había hecho, de que yo era solo un recurso para él, una fuente de dinero, comida y conveniencia. Me senté de nuevo en mi silla. Miré las paredes desnudas de mi sala. Miré los espacios vacíos donde antes estuvieron los muebles que había comprado con mi trabajo y esfuerzo. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí porque Miguel no sabía algo. No sabía que yo no había vendido los muebles por dinero. Los había vendido para enviar un mensaje, para ver cómo reaccionaría, para confirmar lo que ya sospechaba en lo profundo de mi corazón. Y había reaccionado exactamente como esperaba, con rabia, con indignación, con la actitud de alguien que se siente con derecho a las cosas de otra persona. Esa noche, mientras me sentaba en la oscuridad de mi casa vacía, tomé una decisión. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a suplicar. Iba a hacer algo mucho más poderoso, iba a observar, iba a esperar. Iba a dejar que Miguel creyera que había ganado. Y luego, cuando menos lo esperara, cuando estuviera más confiado, más seguro de su control sobre mí, le iba a mostrar quién era realmente Esperanza García. No la madre sumisa que pensaba que conocía, sino la mujer que había sobrevivido un matrimonio roto, la pobreza y el trabajo agotador. La mujer que sabía exactamente cómo protegerse. La mujer que nunca debió haber subestimado. Hubo un tiempo en que creí que ser madre era suficiente, que el amor que daba sería naturalmente devuelto, como si fuera una ley universal que los sacrificios que hacía cada día construirían algo sólido, algo irrompible entre mi hijo y yo. Qué equivocada estaba. Miguel nació en una noche de tormenta hace 34 años. Su padre, el hombre que me había prometido una vida juntos, se fue cuando el niño apenas tenía 2 años. Dijo que no estaba listo para ser papá, que necesitaba encontrarse a sí mismo y que yo lo entendería algún día. Nunca lo entendí, pero tampoco esperé a que regresara. Me quedé sola con un niño pequeño, un apartamento de 2 habitaciones que apenas podía pagar y un trabajo de secretaria que pagaba $800 al mes. No era suficiente. Nunca fue suficiente. Así que conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por la noche. Dejaba a Miguel con mi vecina, la señora Rosa Hernández, una señora mayor que me cobraba $50 a la semana por cuidarlo. Trabajaba desde las 7 de la mañana
hasta las 6 de la tarde en la oficina. Llegaba a casa, alimentaba a Miguel, lo bañaba, lo acostaba y luego salía de nuevo a las 9 de la noche a limpiar edificios hasta las 2 de la mañana. Dormía 4 horas y empezaba todo de nuevo. Hice esto durante años, tantos años que perdí la cuenta. Recuerdo que Miguel siempre quería los tenis de marca que usaban los otros niños en la escuela. Costaban $100. Yo ganaba tal vez $1,200 al mes entre ambos trabajos. $100 era casi todo el dinero que tenía para el mercado durante 2 semanas, pero se los compré. No quería que mi hijo se sintiera menos que nadie. Quería que supiera que su madre haría cualquier cosa por él. Comí arroz y frijoles durante un mes entero para pagar esos tenis. Cuando Miguel cumplió 18 años, quería ir a una universidad privada que costaba $10,000 al año. No tenía ese dinero. No tenía ni la 10ª parte de ese dinero. Pero fui al banco y saqué un préstamo. Me endeudé por 4 años completos de educación, que terminé pagando durante 10 años. 10 años pagando un préstamo para que mi hijo pudiera tener un título universitario. Se graduó, consiguió un buen trabajo. Ganaba $6,000 al mes, el doble de lo que yo ganaba después de 30 años trabajando. Y yo estaba feliz. Pensé que finalmente podría construir su vida. Pensé que finalmente había hecho bien mi trabajo como madre. Pero Miguel no se mudó de inmediato. Dijo que quería ahorrar dinero, que quería tener una base sólida antes de independizarse. Le dije, claro, esta es tu casa. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Se quedó 5 años más. 5 años donde seguí trabajando mis 2 trabajos. 5 años donde pagué la renta, compré la comida y cubrí los servicios. 5 años donde Miguel ahorró cada centavo de su salario porque no tenía que pagar por nada. Cuando finalmente se fue, no fue para rentar un apartamento. Fue para comprar una casa de $300,000 que pagó en efectivo, porque había ahorrado todo su dinero durante esos 5 años de vivir gratis en mi hogar. Estaba orgullosa. Le dije que estaba orgullosa y lo estaba. Pensé que había hecho bien en ayudarlo. Pensé que ahora que tenía su propia casa, tal vez podría ayudarme, tal vez yo podría trabajar menos, tal vez podría descansar un poco, pero eso nunca pasó. Miguel se casó 2 años después de mudarse. Su esposa era una mujer elegante, de esas que siempre vestían bien, siempre tenían las uñas perfectas y siempre hablaban en un tono que sonaba educado, pero ocultaba cierta frialdad. Noté desde el principio que me miraba diferente, como si yo fuera de alguna manera inferior, como si no entendiera por qué Miguel venía de donde venía. En la boda, que costó $30,000, me senté en una mesa del fondo, no en la mesa principal con la familia. Miguel explicó que era porque había mucha gente importante, clientes de su trabajo, y necesitaban esas mesas para ellos. Dije que entendía. Sonreí en las fotos, bailé cuando me pidieron y me fui sola a casa esa noche, sintiéndome extrañamente vacía. Después de la boda, las visitas de Miguel se volvieron menos frecuentes. Antes, venía a verme 2 o 3 veces por semana. Después de casarse, venía una vez cada 2 semanas, luego una vez al mes, siempre con prisa, siempre viendo su teléfono, siempre con alguna excusa para irse temprano. No dije nada. No quería ser la madre pesada, la madre quejumbrosa, la madre que no entendía que su hijo ahora tenía su propia vida. Pero entonces empezaron a venir los viernes por la noche, siempre a la hora de la cena, siempre sin avisar, siempre esperando que yo tuviera comida lista. Al principio estaba encantada. Pensé que Miguel finalmente quería pasar tiempo conmigo, que finalmente me extrañaba. Así que cocinaba sus platillos favoritos, ponía bonita la mesa, compraba postre. Pero noté algo. Noté que Miguel nunca venía solo. Siempre traía a su esposa. Y noté que nunca venían a platicar, venían a comer. Llegaban, se sentaban, comían y se iban. A veces se quedaban 1 hora, a veces menos. También noté que nunca traía nada. Nunca una botella de vino, nunca un postre, nunca dinero para ayudar con la comida, nada.
Una noche después de que se fueron, calculé cuánto había gastado en la cena. $15. Dinero que no me sobraba. $15 significaba que tendría que trabajar horas extra para compensar. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que para Miguel, yo me había convertido en un servicio, un restaurante gratis, un lugar donde podía venir a comer sin pagar, sin siquiera dar las gracias verdaderamente. Empecé a notar otras cosas también. Noté que cuando le pedía ayuda con algo, siempre tenía una excusa. Cuando lo necesitaba para que me llevara al doctor porque mi carro estaba descompuesto, siempre estaba muy ocupado. Cuando mencioné que mi refrigerador hacía ruidos extraños y tenía miedo de que se descompusiera pronto, me dijo que comprara uno nuevo. Como si yo tuviera $500 ahorrados para emergencias. No los tenía. Apenas tenía suficiente para llegar a fin de mes. Pero lo peor fue mi cumpleaños número 60. Miguel llegó 2 horas tarde sin regalo, sin tarjeta y con una excusa sobre el tráfico. Se quedó 20 minutos. Comió el pastel que yo había comprado para mí misma porque no quería pasar el día sola. Y luego se fue. Lloré esa noche. Lloré como no había llorado en años porque finalmente entendí algo que había estado negando durante demasiado tiempo. Entendí que para mi hijo yo ya no era importante, era solo un recurso, algo que estaba ahí disponible, esperando a ser usado cuando él lo necesitara. Y lo peor era que yo lo había permitido. Yo había establecido ese patrón. Nunca le había pedido nada. Nunca le había dicho que me sentía usada. Nunca le había dicho que necesitaba más de él que solo visitas de 20 minutos y cenas de viernes por la noche. Tenía miedo de que si me quejaba, si pedía, si exigía, él desaparecería completamente. Y la idea de perder a mi hijo, incluso este hijo que apenas me veía, me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Así que seguí siendo la madre conveniente, la madre silenciosa, la madre que siempre estaba ahí, que siempre tenía la puerta abierta, que nunca causaba problemas, hasta ese jueves por la tarde, hasta que Miguel me dijo que quería manejar mi dinero. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, despertó. Una voz pequeña pero clara que me decía que esto no estaba bien, que esto era el comienzo de algo peor. Pero incluso entonces, incluso con esa voz susurrando en mi cabeza, le dije que sí, porque todavía tenía esperanza, todavía quería creer que mi hijo me amaba, que me protegería, que haría lo correcto. ¡Qué tonta fui! El lunes siguiente, Miguel vino a mi casa con papeles, muchos papeles. Los extendió sobre la mesa de la cocina con esa sonrisa que ahora parecía diferente, menos cálida, más calculada. «Mamá, esto es simple», dijo. «Solo necesito que firmes aquí, aquí y aquí. Estos son los documentos para que yo pueda tener acceso a tu cuenta, para que pueda transferir automáticamente tu salario cada mes. Así, yo me encargaré de pagar tus cuentas, manejar todo. No tendrás que preocuparte por nada». Miré los papeles. Eran formularios del banco, formularios de autorización. Leí la letra pequeña, las partes que la gente usualmente ignora, y vi algo que me heló la sangre. No era solo acceso a mi cuenta, era poder notarial completo. Era la autoridad para hacer transferencias, para cerrar cuentas, para tomar decisiones financieras en mi nombre. «Miguel, esto dice que tendrías control total sobre mi dinero», le dije. Asintió como si fuera lo más normal del mundo. «Sí, mamá. Es más fácil así. Así puedo manejar todo sin tener que pedirte autorización cada vez. Es por practicidad». ¿Practicidad? Esa palabra resonó en mi cabeza. ¿Practicidad para quién?, me pregunté, pero no lo dije en voz alta. Tomé la pluma que me ofreció. La sostuve en mi mano y por un momento estuve a punto de firmar. Estuve a punto de darle todo porque eso era lo que siempre había hecho. Confiar, entregar, creer. Pero entonces recordé el viernes por la noche. Recordé su rostro contorsionado en furia cuando vio la casa vacía. Recordé sus palabras. Recordé cómo me había amenazado,
aunque probablemente ni siquiera se daba cuenta de que era una amenaza. Puse la pluma sobre la mesa. ¿Sabes qué, Miguel? Dame unos días para pensarlo. Quiero leer todo con calma. Quiero estar segura. Su expresión cambió solo por un segundo. Un destello de irritación cruzó su rostro antes de que volviera a sonreír. Mamá, no hay nada que pensar. Es simple. Pero está bien. Si quieres tomarte unos días, está bien. Se fue entonces, pero dejó los papeles como asumiendo que eventualmente los firmaría de todos modos. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta mirando esos papeles sobre la mesa de la cocina, y algo dentro de mí me decía que esto no era por mi bien, que esto era el comienzo de algo que no podría revertir una vez que empezara. Al día siguiente fui al banco. Fui temprano antes de mi trabajo. Le pedí a la cajera que revisara mi cuenta, que me mostrara todas las transacciones de los últimos 6 meses. Imprimió los papeles. Eran varias páginas. Los revisé cuidadosamente, línea por línea, y entonces lo vi. Lo vi y sentí el piso moverse bajo mis pies. Había un retiro que yo no había hecho. Un retiro de $1,200 de hace 3 meses. $1,200 que habían salido de mi cuenta, y yo no recordaba haberlos sacado. Le pregunté a la cajera si podía ver más detalles. Revisó su computadora y me dijo algo que me quitó el aliento. Dijo que el retiro se había hecho en una sucursal, al otro lado de la ciudad, usando mi tarjeta de débito. Pero yo nunca había ido a esa sucursal, y mi tarjeta estaba en mi cartera. Siempre había estado en mi cartera, excepto por una vez. Recordé entonces. Recordé que hace 3 meses Miguel había venido de visita. Yo estaba en la ducha cuando llegó. Le grité que entrara, que la puerta estaba abierta. Cuando salí, él estaba esperándome en la sala. Nos sentamos a platicar, y en algún momento fui a la cocina a hacer café. Mi cartera estaba en mi bolsa. Mi bolsa estaba en la sala con Miguel. Sentí náuseas. Sentí todo el mundo inclinarse de manera extraña, porque esto solo podía significar una cosa. Significaba que mi hijo había tomado mi tarjeta, memorizado o fotografiado los números, y retirado dinero de mi cuenta sin mi permiso. Le pregunté a la cajera si había alguna manera de saber exactamente qué había pasado con ese retiro. Me dijo que necesitaba presentar un reclamo formal, que el banco investigaría, lo cual podría tomar varias semanas. Le dije que lo pensaría y salí del banco sintiendo que ya no conocía a mi propio hijo. Pero no presenté el reclamo. Todavía no, porque necesitaba estar segura. Necesitaba saber si esto había sido solo una vez o si había más. Pasé los siguientes días revisando todo. Cada papel que tenía en mi casa, cada documento, cada estado de cuenta bancario viejo que había guardado en una caja en mi closet. Y encontré más cosas. Encontré que hace 2 años, cuando estuve en el hospital con neumonía, alguien había usado mi seguro médico para consultas que yo no había hecho, citas en clínicas que no conocía, consultas que habían agotado mi cobertura anual, razón por la cual había tenido que pagar de mi bolsillo algunos medicamentos ese año. También encontré una tarjeta de crédito a mi nombre que no recordaba haber solicitado. Una tarjeta con un saldo de $3,000. $3,000 en compras que yo no había hecho en tiendas donde nunca había estado. Llamé al banco de la tarjeta de crédito. Les pregunté cuándo se había abierto la cuenta. Me dijeron que hace 18 meses. Les pregunté si podían decirme dónde se habían hecho las compras. Me dieron una lista: ferreterías, tiendas de electrónica, tiendas de muebles para el hogar. Miguel había comprado una casa hace 2 años. Miguel había renovado esa casa y aparentemente Miguel había usado mi crédito para hacerlo. Me senté en el piso de mi cuarto, rodeada de papeles, sintiendo que todo lo que había creído sobre mi vida se desmoronaba. No era solo el dinero, era la traición. Era saber que mi hijo me había estado robando durante años, que me había visto como un recurso ilimitado, que nunca había tenido la intención de cuidarme o protegerme. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Luego me sequé la cara. Reuní todos los papeles y tomé una decisión.
No iba a confrontarlo todavía. No iba a gritar ni acusarlo porque sabía que si lo hacía, él lo negaría todo. Diría que yo estaba confundida. Diría que yo estaba senil. Diría cualquier cosa para hacerme dudar de mi propia memoria, de mi propia cordura. No, iba a ser más inteligente que eso. Iba a reunir evidencia. Iba a documentar todo. Iba a construir un caso tan sólido que él no pudiera negarlo. Y entonces, solo entonces actuaría. El viernes de esa semana, Miguel regresó como siempre a la hora de la cena, como siempre esperando que yo tuviera comida lista. Pero esta vez había cocinado diferente. Había hecho su platillo favorito, pollo con arroz, la misma comida que solía hacer cuando era niño y llegaba triste de la escuela. El platillo que le decía cuánto lo amaba sin necesidad de palabras. Se sentó a la mesa con su esposa. Comieron. Hablaron de cosas superficiales, el trabajo, el clima, la película nueva que querían ver. Yo los observaba. Los observaba como si los estuviera viendo por primera vez y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que Miguel comía mi comida con la misma indiferencia con la que comería comida rápida. No había gratitud en sus ojos. No había amor. Solo el acto mecánico de comer algo gratis. Cuando terminaron, Miguel sacó los papeles del banco de nuevo. Los puso sobre la mesa justo al lado de su plato vacío. Mamá, los días que pediste ya pasaron. Ya lo pensaste, ¿verdad? Firma esto y yo me encargaré de todo. Lo miré directo a los ojos y le dije con la voz más calmada que pude encontrar que todavía no estaba segura, que necesitaba más tiempo. Su esposa resopló. Esperanza, esto es ridículo. Miguel solo está tratando de ayudarte. No entiendo por qué eres tan desconfiada. ¿Desconfiada? Me llamó desconfiada. Y lo más triste era que tenía razón, pero no de la manera que ella pensaba. Miguel se levantó. Su expresión era dura ahora, sin la máscara de la sonrisa. Mamá, esto es por tu propio bien. No puedes seguir manejando tus finanzas sola. Es obvio. Mira cómo vendiste los muebles sin pensar. Mira las decisiones irracionales que estás tomando. Irracional. Vender mis propios muebles en mi propia casa era irracional, pero robarme durante años no lo era. No dije nada. Solo sostuve su mirada hasta que él desvió la vista. Se fueron esa noche sin decir adiós. Y yo me quedé sentada en mi cocina, mirando esos papeles sin firmar, sabiendo que la guerra apenas estaba comenzando. Una guerra silenciosa, una guerra que tenía que ganar porque si la perdía, no solo perdería mi dinero, perdería mi dignidad, mi autonomía, mi vida. Los días después de esa cena se volvieron extraños. Miguel no volvió a llamar. No volvió a visitar. Era como si hubiera decidido castigarme con su ausencia. Como si creyera que yo me derrumbaría sin él, que le suplicaría que regresara. Que finalmente firmaría esos papeles solo para recuperar su atención. Pero no me derrumbé. Por primera vez en años, el silencio de mi casa no se sentía vacío. Se sentía lleno de algo diferente. Se sentía lleno de claridad. Pasé esos días revisando cada detalle de mi vida financiera, cada recibo que había guardado, cada estado de cuenta del banco, cada papel que tenía alguna conexión con el dinero. Y mientras más revisaba, más encontraba. Descubrí que hace 3 años, cuando Miguel pidió prestada mi credencial, porque había perdido la suya y necesitaba recoger un paquete urgente, había hecho algo más con ella. Había abierto una cuenta de servicios a mi nombre en una dirección que no era la mía, su casa. Durante 3 años, el recibo de luz de la casa de Miguel había estado a mi nombre. Y cuando él no pagaba a tiempo, las multas se acumulaban en mi historial crediticio. Por eso me habían negado un pequeño préstamo el año pasado, cuando mi carro necesitaba reparaciones urgentes. Por eso mi puntaje de crédito había bajado misteriosamente. Llamé a la compañía de servicios. Expliqué que la cuenta no era mía, que nunca había vivido en esa dirección. La mujer en el teléfono me dijo que necesitaba presentar una declaración jurada,
que tenía que reportar esto como fraude de identidad. Fraude de identidad cometido por mi propio hijo. Colgué el teléfono y miré la pared durante mucho tiempo, tratando de procesar cómo había llegado a este punto, tratando de entender cuándo mi hijo se había convertido en esto. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los sonidos de la ciudad afuera, y pensé en todas las veces que había justificado su comportamiento, todas las veces que me había dicho a mí misma que estaba ocupado, que tenía su propia vida, que yo estaba siendo exigente al esperar más de él. Pero esto no era sobre expectativas, esto era sobre robo, sobre engaño, sobre un hijo que veía a su madre como un recurso que podía explotar sin consecuencias. A la mañana siguiente, hice algo que nunca había hecho. Fui a ver a un abogado. Era una oficina pequeña en el centro. El letrero decía Licenciado Carlos Mendoza. Había visto un anuncio de él en el periódico ofreciendo consultas gratuitas. Entré sintiéndome pequeña, sintiéndome ridícula. Una mujer de 62 años, viniendo a quejarse de su propio hijo. Pero la recepcionista sonrió amablemente y me hizo pasar. El licenciado Mendoza era un hombre de unos 50 años con sienes canosas y ojos amables. Me pidió que le contara todo y lo hice. Le conté sobre el dinero faltante, la tarjeta de crédito que no había solicitado, la cuenta de servicios, los papeles que Miguel quería que firmara. Escuchó sin interrumpir. Tomó notas en una libreta y cuando terminé se reclinó en su silla y dijo: «Señora García, lo que está describiendo es fraude financiero y abuso de confianza. Si firma esos papeles que su hijo le está pidiendo, le está dando acceso legal total a su dinero. Podría vaciarlo todo y usted no tendría recurso legal porque usted misma le dio permiso». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Lo sabía en el fondo, lo sabía, pero escucharlo dicho en voz alta por un profesional lo hacía real de una manera diferente. «¿Qué puedo hacer?», pregunté. Se inclinó hacia adelante. «Primero, no firme nada. Segundo, necesita reportar el fraude de la tarjeta de crédito y el robo de su cuenta bancaria. Tercero, necesita cambiar todas sus contraseñas, su NAIP, todo. Cuarto, considere obtener una orden de restricción si siente que está en peligro. Una orden de restricción contra mi propio hijo». La idea parecía absurda y devastadora al mismo tiempo. «No quiero meterlo en problemas legales», dije. «Es mi hijo». El abogado me miró con lo que parecía compasión y tristeza. «Señora García, su hijo ya está en problemas legales. Ha cometido varios delitos graves. La pregunta no es si usted quiere meterlo en problemas. La pregunta es si usted quiere protegerse». Salí de esa oficina con una carpeta llena de formularios y una lista de cosas que necesitaba hacer. Me sentí abrumada. Pero también sentí algo más. Sentí determinación. Fui directo al banco. Cambié todas mis contraseñas. Solicité una nueva tarjeta de débito. Cerré la tarjeta de crédito fraudulenta y presenté una disputa formal. La cajera me ayudó con todo. Me trató con paciencia sin hacerme sentir estúpida o débil. Cuando llegué a casa esa tarde me sentía exhausta, pero también extrañamente ligera, como si un peso invisible que había estado cargando durante años se hubiera levantado. Esa noche, Miguel finalmente llamó. Su voz sonaba tensa en el teléfono. «Mamá, tenemos que hablar. Ven a mi casa a cenar mañana. Tenemos que resolver esto». No era una invitación, era una orden. Y antes, yo habría obedecido sin cuestionar, pero ahora, después de todo lo que había descubierto, solo sentía una calma fría. «No puedo mañana», le dije. «Estoy ocupada». «¿Ocupada? Mamá, ¿con qué podrías estar ocupada?» «En lo que estoy ocupada es importante para mí», dije. «Hay otras cosas que me importan más ahora». Hubo silencio del otro lado de la línea, un silencio pesado con sorpresa e irritación. «Estás actuando muy raro, mamá. No sé qué te pasa, pero necesitas dejar de ser tan terca y firmar esos papeles.
Esto es por tu propio bien. ¿Por mi propio bien? Esas palabras otra vez, como si robarme fuera un acto de amor. Miguel, dije con una voz que salió más firme de lo que esperaba. No voy a firmar nada, y creo que necesitamos tener una conversación muy seria sobre algunas cosas. ¿Sobre qué cosas?, preguntó. Su voz sonaba diferente ahora, más alerta, más cautelosa. Sobre dinero que ha salido de mi cuenta sin mi permiso. Sobre tarjetas de crédito que no solicité. Sobre cuentas de servicios a mi nombre en direcciones donde no vivo. El silencio que siguió fue absoluto, tan espeso que casi podía sentirlo a través del teléfono. No sé de qué estás hablando, finalmente dijo. Su voz sonaba controlada, pero podía detectar el pánico debajo. Creo que sí sabes, le dije, y creo que necesitas pensar muy cuidadosamente sobre lo que vas a decir a continuación. Mamá, estás delirando, estás confundida. Tal vez necesitas ver a un doctor. Ahí estaba la carta que sabía que jugaría. La carta de hacerme parecer senil, confundida, incapaz. No estoy confundida, Miguel. Tengo todos los papeles, tengo toda la evidencia y ya hablé con un abogado. Otro silencio, este más largo, más pesado. ¿Hablaste con un abogado? Su voz era casi un susurro ahora, casi una amenaza. Sí. Y me explicó exactamente lo que has estado haciendo. Me explicó qué es fraude. Me explicó qué es ilegal. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Soy tu hijo. Todo lo que he hecho ha sido para ayudarte. Ayudarme, Miguel. Me robaste durante años. Me usaste. Me mentiste. Nunca, comenzó a decir, pero lo interrumpí. Sí, lo hiciste y lo sabes. La pregunta ahora es ¿qué vamos a hacer al respecto? Escuché su respiración del otro lado de la línea, pesada, irregular. Voy para allá, dijo. Necesitamos hablar en persona. No, le dije, no vas a venir aquí. Si quieres hablar, podemos hacerlo por teléfono o podemos hacerlo con abogados presentes. ¿Estás loca?, gritó. Completamente loca. Después de todo lo que he hecho por ti, después de todas las veces que he ido a verte, que me he preocupado por ti, así es como me pagas. Todas las veces que viniste a comer gratis, ¿quieres decir? Todas las veces que necesitaste algo de mí. Pero las veces que yo te necesité, ¿dónde estabas? Colgué entonces antes de que pudiera responder, antes de que pudiera manipularme de nuevo con palabras. Me quedé sentada en mi cocina con el teléfono en la mano, temblando pero no de miedo, de rabia, de años y años de rabia suprimida que finalmente estaba encontrando su voz. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido en meses porque finalmente había dicho la verdad. Finalmente había defendido mi territorio. Y aunque no sabía qué vendría después, sabía que ya no iba a ser la madre silenciosa que se dejaba pisotear. A la mañana siguiente, desperté con una claridad que no había sentido en años. Era como si una niebla espesa se hubiera levantado de mi mente, y ahora podía ver todo con una nitidez casi dolorosa. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que no podía detenerme ahora. Después del desayuno, agarré mi bolsa y salí de la casa. Tenía una lista mental de todos los lugares que necesitaba visitar, todos los cabos sueltos que necesitaba atar. Si Miguel pensaba que yo era una viejita confundida e indefensa, estaba a punto de descubrir qué tan equivocado estaba. Mi primera parada fue el banco principal donde tenía mi cuenta de ahorros, no la cuenta corriente donde recibía mi cheque, sino la otra, la que había abierto hace 30 años, cuando todavía tenía sueños de comprar una casa propia algún día. Tenía $20,000 ahorrados ahí. No era mucho después de toda una vida de trabajo, pero era mío. Le pedí al gerente que cerrara la cuenta. Me preguntó si estaba segura, si había algún problema. Le dije que solo quería hacer algunos cambios. Me dio el dinero en un cheque de caja y me recomendó que abriera una cuenta en otro banco para mayor seguridad. Seguí su consejo. Fui a un banco diferente, uno al otro lado de la ciudad, uno donde Miguel nunca había estado conmigo. Abrí una cuenta nueva, una cuenta que solo yo conocía, una cuenta donde él nunca podría encontrar mi dinero.
Luego fui a la compañía de servicios. Presenté todos los documentos que el licenciado Mendoza me había ayudado a preparar: la declaración jurada, la copia de mi credencial, la prueba de que nunca había vivido en la dirección donde estaba registrada la cuenta. La mujer que me atendió revisó todo y me dijo que iniciarían una investigación, que la cuenta sería transferida al nombre correcto o cerrada y que yo ya no sería responsable. Sentí como si me hubieran quitado una cadena invisible de los hombros. Mi siguiente parada fue el buró de crédito. Solicité un reporte completo de mi historial. Quería ver todo. Quería saber si había más cosas que Miguel había hecho a mis espaldas. El empleado me dio un documento grueso. Me senté en la sala de espera y lo leí página por página. Había otra cosa que no sabía. Un préstamo personal de $5,000 solicitado a mi nombre hace 2 años. Un préstamo que nunca se había pagado completamente y ahora estaba en cobranza. $5,000. Sentí la rabia subir de nuevo por mi garganta como bilis. Marqué cada artículo fraudulento con un resaltador. Llené los formularios de disputa uno por uno con letra clara y firme. Cuando salí de esa oficina, eran casi las 3 de la tarde. No había comido nada desde el desayuno, pero no tenía hambre. Tenía algo más fuerte que el hambre. Tenía propósito. Fui entonces a la casa de mi vecina, la señora Rosa Hernández. Tenía 70 años y había vivido en el edificio desde antes que yo. Habíamos sido amigas durante décadas, aunque nos habíamos distanciado durante los últimos años. Había estado tan enfocada en Miguel, tan consumida con tratar de mantener esa relación, que había descuidado otras conexiones. Toqué a su puerta. Abrió con sorpresa en su rostro. Esperanza, qué sorpresa. Pasa, pasa. Entramos a su sala. Me ofreció café y acepté. Nos sentamos y ella me miró con esos ojos sabios que habían visto mucho en la vida. Te ves diferente, dijo. No sé qué es, pero hay algo diferente en ti. Y entonces le conté todo. Le conté sobre Miguel, sobre el dinero, sobre la traición, sobre todo lo que había descubierto. Hablé durante casi 1 hora sin parar, y ella escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente con una expresión que mezclaba tristeza y algo que parecía reconocimiento. Cuando terminé, suspiró profundamente. Esperanza, yo sabía que algo no estaba bien. Lo veía cada viernes cuando venía, la manera en que te trataba, como si fueras un servicio. Pero no dije nada, porque no era mi lugar. Pero me alegra que finalmente estés viendo la verdad. Tomó mi mano. Sus dedos eran frescos, pero su agarre era firme. Necesito pedirte un favor, dije. Necesito que seas mi testigo. Necesito que si Miguel viene y trata de decir que estoy confundida, que estoy senil, puedas confirmar que no es cierto, que estoy en plena posesión de mis facultades. Asintió sin dudar. Por supuesto, y más que eso, si necesitas un lugar donde quedarte, si alguna vez no te sientes segura en tu casa, mi puerta está abierta. Esas palabras me llenaron de una gratitud tan profunda que casi me hicieron llorar, pero no lloré. Había llorado suficiente. Ahora era tiempo de actuar. Esa noche, de vuelta en mi casa, organicé todos los documentos que había recolectado. Los puse en una carpeta grande. Hice copias de todo. Guardé los originales en un lugar seguro y dejé las copias en la carpeta. Si algo me pasaba, si Miguel intentaba hacer algo, habría evidencia, habría prueba. También escribí una carta detallando todo lo que había descubierto, todo lo que Miguel había hecho. La puse en un sobre sellado con instrucciones de que solo debía abrirse en caso de emergencia. Se la di a la señora Rosa para que la guardara. Me estaba preparando como un general preparándose para la batalla, porque sabía que Miguel no iba a dejar esto pasar. Sabía que vendría, que intentaría manipularme, convencerme, hacerme dudar de mí misma. Pero ya no era la misma mujer que había sido 2 semanas atrás. Esa mujer había muerto la noche en que Miguel me amenazó en mi propia cocina.
La mujer que era ahora era diferente. Era más fuerte, más clara, más determinada. El miércoles por la tarde, mientras hacía té, escuché un carro detenerse frente a mi edificio. Miré por la ventana y vi el carro de Miguel. Bajó junto con su esposa. Se veían determinados. Venían a confrontarme. Respiré profundo, guardé mi taza de té y esperé. El timbre sonó una vez, 2 veces, 3 veces, cada vez más insistente. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. Me paré en el umbral, bloqueando la entrada. Necesitamos hablar, dijo Miguel. Su voz era dura, sin pretensiones de amabilidad. Te escucho, le dije. Adentro, mamá. No vamos a hablar en el pasillo. No tenemos nada de qué hablar adentro. Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí. Su esposa resopló. Esto es ridículo, Esperanza. Deja de actuar como si fuéramos enemigos. No son enemigos, respondí. Los enemigos son honestos sobre su hostilidad. Ustedes son peor. Son ladrones escondiéndose detrás de palabras bonitas. Miguel dio un paso hacia mí. Su rostro estaba rojo de furia. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti. Todo lo que has hecho por mí, Miguel. Tengo los registros, tengo las pruebas. Sé exactamente cuánto dinero me has robado. Sé sobre las tarjetas de crédito fraudulentas. Sé sobre la cuenta de servicios. Lo sé todo. Se congeló. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y ahora continué con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Tienes 2 opciones. O me devuelves todo lo que robaste, cada centavo, o voy a la policía y presento cargos por fraude. No puedes hacer eso, dijo su esposa. Es tu hijo. Precisamente por eso duele tanto, respondí. Porque es mi hijo, porque le di todo y me pagó robándome. Miguel finalmente encontró su voz. Me debes, gritó. Toda mi vida crecí sin padre. Toda mi vida tuve que verte trabajar y estar cansada. Eso fue tu culpa. Tú elegiste tenerme. Tú elegiste quedarte sola. Yo no pedí nacer. Sus palabras aterrizaron como golpes, pero ya no dolían de la manera en que solían hacerlo, porque ahora podía verlas por lo que eran. Justificaciones, excusas de alguien que sabía que había hecho algo imperdonable y estaba tratando de cambiar la culpa. Tienes razón, le dije. Elegí tenerte, y fue la mejor decisión de mi vida hasta que dejó de serlo. Pero eso no te da derecho a robarme. Eso no te da derecho a explotarme. No robé nada. Solo tomé lo que se me debía. No se te debía nada, Miguel. Te di todo lo que necesitabas cuando eras niño. Una vez que te volviste adulto, ya no era mi obligación. Y definitivamente no era mi obligación darte acceso a mi dinero sin mi conocimiento. Su esposa agarró su brazo. Vámonos. No vale la pena. Ya está perdida. ¿Perdida? Qué lección interesante de palabras. Como si yo fuera la que estaba equivocada. Como si defender mi propio dinero y dignidad fuera locura. Se fueron. Entonces bajaron las escaleras sin mirar atrás. Y cerré la puerta, sintiéndome extrañamente en paz. Esa noche, el licenciado Mendoza me llamó. Me dijo que los bancos habían confirmado el fraude, que la deuda de la tarjeta de crédito sería cancelada, que estaban investigando los retiros no autorizados y que tenía un caso sólido si elegía presentar cargos criminales. Le agradecí y colgué. Me senté en mi sala vacía en mi casa, que ya no tenía televisión ni muebles elegantes, y por primera vez en mucho tiempo me sentí rica, rica en algo que el dinero no podía comprar, rica en dignidad, en fuerza, en la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Los días que siguieron a esa confrontación en mi puerta fueron extrañamente silenciosos, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando ver qué pasaría después. Me encontré atrapada en una especie de limbo emocional donde la rabia y el dolor se mezclaban con un creciente sentido de liberación que no sabía cómo procesar completamente. Miguel no volvió a llamar. No volvió a aparecer en mi puerta. Y por primera vez en años no estaba constantemente esperando su contacto.
No estaba revisando mi teléfono cada hora para ver si había un mensaje suyo. No estaba inventando excusas en mi mente para justificar su ausencia o su silencio. Pero aunque él no estaba físicamente presente en mi vida durante esos días, su presencia digital era imposible de ignorar. Algo en mí me llevó a revisar sus redes sociales, algo que normalmente no haría, ya que siempre me parecía una invasión de privacidad, incluso para una madre. Pero ahora sentía que tenía el derecho de saber qué estaba haciendo, qué estaba diciendo, cómo estaba presentando su vida al mundo, mientras yo lidiaba con las consecuencias de sus acciones en privado. Lo que encontré me quitó el aliento con su audacia, su absoluta desconexión entre la realidad y la imagen que estaba proyectando hacia afuera. Había publicado una foto el día después de nuestra confrontación, una foto de él y su esposa en un restaurante elegante, sonriendo a la cámara con copas de vino en sus manos. El pie de foto decía algo sobre celebrar la liberación de energías tóxicas y rodearse solo de personas que agregan valor a la vida, como si yo fuera la toxicidad de la que necesitaba liberarse, como si mi negativa a dejarme robar más fuera algún tipo de negatividad que él tuvo la sabiduría de eliminar de su existencia. Los comentarios debajo de la foto eran todos positivos, todos felicitándolo por proteger su paz mental, por establecer límites saludables, por priorizar su bienestar emocional. Miré la pantalla, sintiendo una mezcla de incredulidad y disgusto porque todas esas personas apoyándolo no tenían idea de que el hombre que estaban celebrando había estado robando a su propia madre durante años. Había más publicaciones en los días siguientes, cada una más elaborada que la anterior, como si Miguel estuviera deliberadamente construyendo una narrativa pública de su vida que no tenía absolutamente nada que ver con la verdad. Había una foto de él en el gimnasio con una reflexión sobre el autocuidado y la importancia de invertir en uno mismo antes de poder ayudar a otros. Palabras que sonaban profundas y significativas hasta que recordabas que este era el mismo hombre que había usado dinero robado de su madre para pagar membresías de gimnasio y ropa deportiva cara. Otra foto de él, trabajando en su computadora con un comentario sobre el sacrificio y el trabajo duro que se necesita para construir un futuro exitoso, sin mencionar que ese futuro había sido parcialmente financiado con tarjetas de crédito fraudulentas a mi nombre y cuentas de servicios que yo pagaba sin saberlo. Lo que más me impactó fue una publicación que hizo ese viernes, exactamente el día en que normalmente habría venido a mi casa a cenar. Una publicación donde compartía una foto vieja de él y yo cuando era niño. Una foto que ni siquiera sabía que tenía. Una foto donde yo lo sostenía en mis brazos cuando tal vez tenía 5 años y ambos estábamos sonriendo. El texto que acompañaba la foto era algo sobre cómo a veces las personas que más amas son las que más te lastiman. Sobre cómo había aprendido que el amor no significa tolerar comportamiento abusivo. Sobre cómo había tomado la difícil decisión de distanciarse de una relación familiar tóxica por el bien de su salud mental. Leyendo esas palabras, sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Miguel había tomado nuestra historia, nuestra relación real con todos sus matices complicados y dolorosos, y la había invertido completamente, presentándose como la víctima y a mí como la abusadora. Los comentarios en esa publicación eran aún más abundantes que los anteriores. Docenas de personas expresando su apoyo, diciéndole lo valiente que era por establecer esos límites, compartiendo sus propias historias de relaciones familiares difíciles, validando completamente su versión fabricada de los eventos. Había personas que yo conocía en esos comentarios, vecinos que lo habían conocido cuando vivía conmigo, compañeros de trabajo que habían venido a fiestas en mi casa años atrás. Todos ellos ofreciendo palabras de aliento y solidaridad sin la más mínima idea de que la persona de la que supuestamente necesitaba protegerse era la misma mujer que había trabajado 2 empleos durante años para darle la educación que ahora usaba para conseguir su trabajo bien pagado. Durante varios días,
Observé este espectáculo digital en silencio sin comentar, sin reaccionar públicamente de ninguna manera, porque algo en mí sabía que este era exactamente el juego que Miguel estaba jugando. Si yo respondía emocionalmente, estaría cayendo en su trampa, dándole más munición para su narrativa de que yo era la madre inestable y problemática de la que necesitaba distanciarse. Pero cada nueva publicación, cada nuevo comentario de apoyo que recibía de personas que no conocían la verdad, era como una pequeña herida abriéndose profundamente dentro de mí. No porque me importara lo que esas personas pensaran de mí específicamente, sino porque dolía ver con qué facilidad la gente creía una historia bien contada, sin cuestionar si podría haber otro lado de los eventos. La gota que derramó el vaso vino cuando Miguel publicó una historia en su cuenta, mostrando la casa que él y su esposa habían comprado, exhibiendo las renovaciones que habían hecho, los muebles nuevos que habían adquirido, el jardín perfectamente diseñado, todo presentado como el fruto de su trabajo duro y dedicación. No había una sola mención del hecho de que una parte significativa de todo esto había sido pagada con dinero que no era suyo, con crédito que había sido obtenido fraudulentamente usando mi información personal. Lo exhibía todo con tanto orgullo, tanta satisfacción, como si realmente creyera que lo había ganado él mismo, como si hubiera olvidado completamente o simplemente no le importara. Que cada ladrillo de esa casa estaba parcialmente construido sobre el sacrificio y el robo de su propia madre. Lo vi vivir su vida en esas pequeñas ventanas digitales y me pregunté cómo era posible que alguien durmiera por la noche sabiendo lo que había hecho. ¿Cómo era posible mantener esa fachada de persona exitosa y éticamente correcta mientras simultáneamente cometía fraude y robo contra la persona que le dio la vida? Me pregunté si alguna vez sentía culpa, si alguna vez en medio de una de esas cenas elegantes en restaurantes caros o durante uno de esos entrenamientos en el gimnasio, se detenía un momento y pensaba en su madre, sentada sola en una casa vacía, después de haber vendido sus muebles solo para poder comer, porque su propio hijo había estado robándola sistemáticamente durante años. Pero mirando sus publicaciones, viendo la facilidad con la que construía y mantenía esta imagen pública perfecta, llegué a entender algo fundamental sobre Miguel, algo que tal vez siempre había sabido en algún nivel, pero nunca quise admitir completamente para mí misma, y era que mi hijo había desarrollado la habilidad de crear realidades paralelas en su mente. En una realidad podía ser simultáneamente el hijo abandonado que merecía compensación y el hombre exitoso que había construido todo él mismo. En otra, podía justificar el robo como algo que le correspondía por derecho, mientras públicamente se presentaba como víctima de toxicidad familiar. Era una forma de disonancia cognitiva tan profunda que casi parecía como si genuinamente creyera sus propias mentiras, como si hubiera construido una narrativa tan elaborada en su cabeza que la línea entre verdad y ficción se había borrado completamente. Y mientras observaba todo esto desde la distancia silenciosa de mi casa vacía, algo dentro de mí se endureció aún más de lo que ya estaba. Porque ver a Miguel no solo robarme, sino también robar mi historia, invirtiendo completamente los roles de víctima y perpetrador en su presentación pública de los eventos, me hizo entender que no había posible redención aquí. No había conversación que pudiera tener con él que lo hiciera ver la realidad de lo que había hecho. Había elegido su camino. Había elegido la mentira sobre la verdad. Había elegido la imagen sobre la sustancia. Y yo necesitaba aceptar que el hijo que había criado y amado nunca había existido realmente de la manera en que lo creía, o había sido completamente reemplazado por este extraño que podía sonreír para la cámara, mientras destruía a su madre en privado, aparentemente sin sentir ningún remordimiento genuino. El momento llegó un martes por la tarde, de una manera que no había planeado, pero que en retrospectiva me di cuenta había sido inevitable desde el principio, porque la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, sin importar cuántas capas de mentiras se apilen tratando de mantenerla enterrada. Estaba en la oficina del licenciado Mendoza, revisando los documentos finales del caso, donde me informó que los bancos habían completado sus investigaciones
y confirmado un total de $17,000 en transacciones fraudulentas durante un periodo de 3 años. Una suma que me quitó el aliento, no tanto por el número en sí, sino por lo que representaba en términos de planificación y premeditación. Esto no había sido un error o un momento de debilidad, sino una operación sistemática y deliberada de robo que había requerido esfuerzo y dedicación constante de parte de Miguel. El abogado explicó que con esta evidencia tenía más que suficiente para presentar cargos criminales, pero que también había otra opción que tal vez quisiera considerar antes de tomar esa decisión final. Esa opción era enviar una carta de demanda formal a Miguel, dándole la oportunidad de devolver el dinero robado y compensar por los daños antes de proceder con acción legal más severa. Me dijo que esta era una cortesía que muchas víctimas de fraude familiar ofrecían porque entendían que sin importar qué tan serio fuera el crimen, todavía había lazos familiares que complicaban la situación de maneras que no aplicaban a casos de fraude cometidos por extraños. Pero también me advirtió que esta cortesía podía ser vista como debilidad por el perpetrador y que necesitaba estar preparada para la posibilidad de que Miguel respondiera no con gratitud o remordimiento, sino con más manipulación y negación. Lo pensé durante varios minutos, sentada en la oficina del abogado, mirando todos los documentos esparcidos sobre el escritorio que meticulosamente detallaban cada transacción fraudulenta, cada cuenta no autorizada, cada mentira que mi hijo había construido cuidadosamente durante años. Me di cuenta de que una parte de mí todavía albergaba una pequeña esperanza irracional de que si Miguel era confrontado con la evidencia irrefutable de lo que había hecho, tal vez algo en él despertaría. Tal vez encontraría algún vestigio de conciencia o remordimiento, o al menos el reconocimiento básico de que había cruzado una línea que no debería haberse cruzado. Esa parte de mí, que todavía era su madre, a pesar de todo, quería darle esa oportunidad de hacer lo correcto, de corregir su error, de mostrar que en algún lugar profundo dentro de él, la persona que había criado con tanto amor y sacrificio todavía existía. Pero había otra parte de mí, más fuerte y más clara, que sabía exactamente lo que Miguel haría con esa oportunidad. Y esa parte sabía que no la tomaría como una extensión de gracia, sino como una confirmación de que yo era demasiado débil para realmente dañarlo, que podía continuar manipulándome y controlándome porque al final del día, yo siempre cedería porque era su madre. Y las madres siempre perdonan, siempre dan otra oportunidad, siempre eligen el amor sobre la justicia. Esa parte de mí entendía que darle una advertencia privada solo le daría tiempo para preparar su defensa, para esconder más evidencia, para construir una narrativa aún más elaborada de victimización que podría usar públicamente para destruir mi credibilidad antes de que yo pudiera actuar. Le dije al licenciado Mendoza que no quería enviar una carta privada, que no quería darle a Miguel la oportunidad de responder en privado, donde pudiera continuar controlando la narrativa y manipulando la situación a su favor. En cambio, le pedí que preparara los documentos necesarios para presentar una demanda civil formal que se convertiría en un registro público, donde cualquiera que quisiera verificar la verdad pudiera hacerlo, en lugar de simplemente creer la versión de los eventos que Miguel había estado tan cuidadosamente construyendo en sus redes sociales. El abogado asintió con lo que parecía ser una mezcla de sorpresa y respeto, porque probablemente no esperaba que una mujer de mi edad tomara una decisión tan directa e inequívoca. Me dijo que procedería inmediatamente con la preparación de todos los documentos necesarios y que Miguel sería oficialmente notificado dentro de las próximas 72 horas. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, algo que no pude identificar inicialmente hasta que me di cuenta de que era poder. El poder de haber tomado una decisión completamente por mí misma sin consultar a nadie, sin pedir permiso, sin preocuparme por cómo me haría ver ante los demás, o si la gente pensaría que estaba siendo demasiado dura con mi propio hijo. Por primera vez en décadas, había elegido protegerme a mí misma sobre proteger los sentimientos o la reputación de otra persona, incluso cuando esa persona era mi hijo.
Y esa elección, aunque dolorosa, me llenó de un sentido de integridad que había olvidado que era posible sentir. La notificación llegó a Miguel un jueves por la mañana, como el licenciado Mendoza me confirmó por teléfono. Aunque no estuve ahí para presenciar su reacción inicial, podía imaginar perfectamente el momento en que abrió ese sobre oficial y leyó los documentos detallando cada transacción fraudulenta, cada cuenta no autorizada, cada dólar que había robado, meticulosamente documentado con fechas y números de referencia bancarios que hacían imposible cualquier negación. No tuve que esperar mucho para confirmar mi imaginación, porque menos de 2 horas después de recibir la notificación, mi teléfono comenzó a sonar con una insistencia que bordeaba la desesperación, llamada tras llamada, que dejé ir al buzón de voz sin contestar, porque no tenía nada más que decirle a Miguel que no estuviera ya contenido en esos documentos legales. Escuché los mensajes de voz más tarde esa noche, cuando finalmente me sentí emocionalmente preparada para hacerlo. Y fue fascinante de una manera perturbadora escuchar la progresión de su pánico a través de cada mensaje sucesivo. El primero todavía intentaba mantener algo de compostura con esa voz controlada que usaba cuando trataba de parecer razonable, diciéndome que esto era un terrible malentendido, que necesitábamos hablar inmediatamente antes de que las cosas se salieran más de control. El segundo mensaje ya tenía un tono diferente, más agudo, más urgente, donde me suplicaba que lo llamara, que esto iba a arruinar su vida, que por favor pensara en lo que estaba haciendo antes de destruir a mi propio hijo, como si yo fuera la que estaba destruyendo algo, en lugar de simplemente revelar la destrucción que él mismo había causado durante años. Para el quinto mensaje, Miguel ya no estaba tratando de sonar razonable o apelar a mi compasión materna. Se había devuelto completamente a la rabia y las amenazas apenas veladas, diciéndome que me iba a arrepentir de esto, que él tenía sus propios abogados que probarían que yo era una vieja senil, que no sabía lo que estaba haciendo, que iba a pelear esto con todo lo que tenía, y que al final yo iba a quedar como la villana de esta historia. Escuché cada mensaje hasta el final, sin permitirme sentir nada más que una especie de curiosidad clínica sobre cómo una persona podía transitar tan rápidamente de la súplica a la amenaza cuando se daba cuenta de que sus tácticas de manipulación habituales ya no funcionaban. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y emocional, porque Miguel no se quedó quieto. Comenzó su propia campaña de contraataque, empezando por publicar una declaración larga y elaborada en sus redes sociales sobre cómo estaba siendo victimizado por una terrible injusticia perpetrada por una madre que supuestamente amaba, pero que ahora lo estaba atacando legalmente por razones que no podía comprender completamente. Su publicación fue cuidadosamente redactada para generar máxima simpatía, sin mencionar ningún detalle específico de las acusaciones en su contra, pintándose a sí mismo como el hijo confundido y herido que estaba siendo arrastrado a través de un proceso legal traumático por una madre que tal vez estaba experimentando problemas de salud mental relacionados con la edad. La respuesta a su publicación fue exactamente lo que esperaba, con docenas de comentarios expresando shock y solidaridad, diciéndole que mantuviera la cabeza en alto, que la verdad eventualmente prevalecería, que estaban de su lado sin importar qué. Y observé todo esto desde la distancia, con una mezcla de asombro y repulsión ante su habilidad para manipular la narrativa, incluso cuando enfrentaba cargos legales documentados. Pero algo había cambiado en mí, porque esta vez su teatro público no me afectó de la misma manera que lo había hecho antes. Esta vez sabía que tenía algo más poderoso que sus palabras cuidadosamente construidas, y ese algo era documentos legales irrefutables que no podían ser manipulados con retórica emocional o apelaciones a la simpatía. El verdadero colapso de Miguel comenzó cuando sus propios abogados revisaron la evidencia en su contra y aparentemente le dijeron algo que no quería escuchar. Sus publicaciones en redes sociales se detuvieron repentinamente de manera abrupta, y el silencio que siguió fue ensordecedor en su elocuencia.
el licenciado Mendoza me informó que los representantes legales de Miguel lo habían contactado, preguntando sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo fuera de la corte, lo cual básicamente confirmaba que sabían que él no tenía defensa real contra la evidencia que yo había presentado y que su mejor opción era tratar de minimizar el daño antes de que esto procediera a un juicio público, donde todos los detalles sucios se revelarían en documentos de acceso público. Fue entonces cuando las grietas en la vida cuidadosamente construida de Miguel comenzaron a mostrarse. Aparentemente, algunos de sus amigos más cercanos habían comenzado a hacer preguntas incómodas después de que su esposa mencionara casualmente en una reunión social que estaban lidiando con un problema legal familiar complicado. Una vez que la gente comenzó a investigar un poco más, descubrieron los documentos públicos de la demanda detallando las acusaciones específicas de fraude financiero. La señora Rosa me contó que había escuchado de otros vecinos que el nombre de Miguel estaba siendo mencionado en conversaciones del vecindario, de maneras que definitivamente no eran halagadoras, que las personas que una vez lo habían visto como el hijo exitoso y educado, ahora lo miraban con sospecha y desconfianza. Su esposa estaba aparentemente furiosa, no necesariamente por las implicaciones morales de lo que Miguel había hecho, sino por el daño a su reputación social. Según los rumores que llegaron a mis oídos a través de la red de chismes del vecindario, había habido peleas considerables en su casa sobre cómo manejar la situación. Miguel intentó llamarme varias veces más durante esas semanas, pero mantuve mi silencio absoluto porque no había nada que él pudiera decir para cambiar los hechos documentados de lo que había hecho. Y mi silencio fue aparentemente más devastador para él que cualquier palabra enojada que yo pudiera haber dicho, porque significaba que había pasado completamente de la ira a la indiferencia. Y esa indiferencia era la muerte final de cualquier poder que alguna vez tuvo sobre mí. El acuerdo final se alcanzó 3 meses después de que presenté la demanda, y los términos fueron exactamente lo que el licenciado Mendoza y yo habíamos establecido como el mínimo aceptable. Miguel no tuvo más opción que aceptar cuando sus propios abogados le explicaron que ir a juicio significaría no solo la revelación pública completa de todos los detalles del fraude, sino también la posibilidad muy real de cargos criminales que podrían resultar en tiempo en prisión. Tenía que devolver los $17,000 completos más otros $5,000 en compensación por daños y perjuicios, además de pagar todas las tarifas para limpiar mi crédito y los honorarios de mi abogado. Y todo esto tenía que ser pagado dentro de un periodo de 6 meses con pagos mensuales verificables, o el acuerdo se invalidaría automáticamente y los cargos criminales procederían sin más advertencia. Pero más allá del dinero, que honestamente nunca había sido el punto principal de todo esto, el acuerdo incluía una cláusula que yo había insistido en agregar y que el licenciado Mendoza inicialmente pensó que era innecesaria, pero que para mí era absolutamente esencial. Esa cláusula estipulaba que Miguel tenía que emitir una declaración pública reconociendo que había cometido fraude financiero contra su madre y que las acusaciones en mi demanda eran verdaderas y sustanciadas. Luchó contra esa cláusula más que cualquier otra parte del acuerdo, porque sabía exactamente lo que significaría para su imagen cuidadosamente cultivada admitir públicamente que todo lo que había estado diciendo sobre ser víctima de una madre tóxica era una mentira diseñada para encubrir sus propios crímenes. La declaración apareció en sus redes sociales un martes por la tarde. Era breve y claramente redactada por sus abogados para minimizar el daño tanto como fuera posible dentro de los límites de lo que el acuerdo requería. Pero aún así, las palabras estaban ahí en texto negro sobre fondo blanco, admitiendo que había accedido a cuentas bancarias sin autorización, que había abierto tarjetas de crédito usando información de otra persona, y que había cometido errores graves de juicio que lamentaba profundamente. Los comentarios bajo esa publicación fueron salvajes, con personas que previamente lo habían apoyado incondicionalmente, ahora expresando shock y decepción, mientras que otros que aparentemente habían sospechado algo todo el tiempo
se sintieron validados en sus dudas. Observé todo ese drama digital desarrollarse con un sentido de cierre que no tenía nada que ver con satisfacción o venganza, sino simplemente con el reconocimiento tranquilo de que la verdad finalmente había sido dicha públicamente. El primer pago llegó a mi cuenta exactamente en la fecha especificada, y cada pago subsecuente también llegó puntualmente, porque Miguel sabía que un solo pago perdido significaría consecuencias que definitivamente no podía permitirse enfrentar. Con ese dinero, hice algo que él tal vez nunca esperó que hiciera. En lugar de simplemente reponer mis cuentas de ahorro o usarlo para reemplazar los muebles que había vendido, compré un boleto de avión a un lugar donde nunca había estado antes. Había pasado 62 años viviendo para otras personas, para mi hijo, para la ilusión de mantener una relación familiar que solo existía en mi imaginación. Y ahora, por primera vez en mi vida adulta, tenía la libertad y los recursos para vivir exactamente como quería, sin tener que justificar mis decisiones a nadie. Compré una casa pequeña en un pueblo costero a 3 horas de donde había vivido toda mi vida. Una casa con 2 habitaciones y un jardín donde finalmente podía plantar las flores que siempre había querido, pero nunca tuve tiempo de cuidar cuando trabajaba 2 empleos. La casa costó $200,000, que pagué en efectivo usando una combinación de los pagos de Miguel y los ahorros que había logrado proteger en mi nueva cuenta bancaria. Cuando firmé los papeles de compra, sentí algo que solo podía describir como un renacimiento, porque esta casa era mía de una manera en que ningún otro lugar había sido mío antes. Comprada con dinero que había sido devuelto a través de la justicia, no ganado a través de sacrificio interminable. Miguel intentó contactarme una última vez después de que se hizo el pago final, cumpliendo completamente los términos del acuerdo. Esta vez, contesté el teléfono porque sabía que no había nada más que él pudiera quitarme o usar en mi contra. Su voz sonaba diferente, más pequeña, más humilde cuando preguntó si alguna vez podríamos realmente hablar, si alguna vez habría posibilidad de algún tipo de reconciliación. Escuché su pregunta en silencio antes de responder con palabras que había estado preparando en mi mente durante meses. Le dije que el hijo que crié o nunca existió verdaderamente o murió en algún lugar del camino, reemplazado por alguien que no conocía y no quería conocer. Le dije que aunque le deseaba paz y crecimiento en su vida, que esa paz y crecimiento tendrían que suceder lejos de mí, porque había cerrado esa puerta no por odio, sino por amor propio. Hubo un largo silencio después de mis palabras y luego un sonido que podría haber sido un sollozo o simplemente respiración irregular antes de que colgara sin decir nada más. Y esa fue la última vez que hablé con Miguel, porque algunas puertas una vez cerradas necesitan permanecer cerradas no como castigo, sino como protección. Ahora vivo en mi pequeña casa junto al mar, y paso mis mañanas tomando café en mi jardín, viendo crecer las flores que planté con mis propias manos. Hay una paz en esta vida simple que nunca encontré en todos esos años de sacrificio y entrega, porque finalmente entendí que el amor verdadero comienza con uno mismo y que ninguna relación vale la pena mantener si requiere que traiciones tu propia dignidad. A veces veo a la señora Rosa, que viene a visitarme cada pocas semanas, trayendo chismes del viejo vecindario y noticias de personas que solíamos conocer, y me dice que me veo diferente ahora, más ligera, más viva de maneras que van más allá de lo físico. Tengo una rutina ahora que es completamente mía. Despierto cuando mi cuerpo quiere despertar, no cuando un reloj despertador me obliga. Cocino comidas que me gustan, sin pensar en las preferencias de otra persona. Paso mis tardes leyendo libros que siempre quise leer, pero nunca tuve tiempo. Y por las noches me siento en mi pequeño porche, escuchando el sonido distante de las olas y sintiendo una gratitud profunda. No por lo que tengo en términos materiales, sino por lo que finalmente entendí sobre mi propio valor. Esta es mi victoria. No en el dinero recuperado o en la admisión pública de Miguel, sino en el hecho de que me recuperé a mí misma de décadas de condicionamiento
que me había enseñado que el valor de una madre se medía solo por cuánto podía dar y cuánto podía soportar. Aprendí que decir no es un acto de amor propio, que establecer límites no es crueldad sino necesidad, y que proteger tu paz no es egoísmo sino sabiduría. Y ahora vivo cada día como un testamento a esas lecciones aprendidas demasiado tarde, pero no demasiado tarde para importar. Cerré esa puerta con Miguel, no por venganza sino por dignidad, y esa distinción marca toda la diferencia, porque significa que gané no haciendo de él mi enemigo, sino simplemente negándome a seguir siendo mi propia víctima. Hay poder en saber tu valor. Hay libertad en defender tu territorio. Y hay paz, una paz profunda y verdadera, en vivir finalmente para ti misma después de una vida entera viviendo para otros que nunca valoraron tu sacrificio. Esta casa junto al mar, con su jardín de flores y sus mañanas tranquilas, es más que solo un lugar donde vivo. Es la prueba física de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para reclamar tu vida, para decir basta. Miguel sigue viviendo su vida en algún lugar de esta ciudad, probablemente todavía construyendo narrativas, todavía justificando sus acciones, todavía creyendo que de alguna manera fue víctima en toda esta historia. Y está bien, porque ya no es mi trabajo corregir sus percepciones, o salvar su alma, o hacerle ver la verdad. Mi único trabajo ahora es vivir mi propia verdad, en esta casa que compré con justicia, en este jardín que cultivo con amor propio, en esta vida que finalmente es completamente mía. A veces, cuando estoy sentada en mi porche al atardecer, pienso en todas las mujeres que están donde yo estuve, dando y dando hasta que no queda nada, justificando el abuso con el nombre del amor familiar, teniendo miedo de establecer límites porque temen perder a las personas que dicen amarlas. Y quiero decirles lo que aprendí. Quiero gritarlo desde esta playa hasta que cada madre, cada hija, cada mujer lo escuche. Tu valor no está en cuánto puedes dar. Tu valor está en quién eres. Y nadie, ni siquiera tu propio hijo, tiene derecho a robarte tu dignidad, tu paz, tu futuro. El amor real no te deja vacía. El amor real no te usa. El amor real no te roba. Y cuando alguien hace esas cosas, sin importar quiénes sean o cómo los llames, tienes el derecho, no, tienes la responsabilidad de protegerte. Cerrar esa puerta con Miguel fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también fue lo más liberador, porque al hacerlo me di permiso de vivir. De verdad vivir, no solo sobrevivir, no solo existir para servir a otros, sino vivir con propósito y alegría y paz. Y ahora, cada mañana cuando despierto y veo el sol reflejado en el mar a través de mi ventana, cada tarde cuando riego mis flores y veo cómo crecen bajo mi cuidado, cada noche cuando me duermo en mi propia casa sabiendo que estoy segura y que nadie puede quitarme lo que he construido, siento algo que no había sentido en décadas. Siento que valgo, siento que importo, siento que mi vida es mía. Y esa es la victoria más grande de todas. No el dinero, no la justicia legal, no la admisión pública, sino este momento de estar sentada en paz, sola pero no sola, libre de cadenas que yo misma había ayudado a forjar durante años de sacrificio mal entendido. Si mi historia sirve para algo, espero que sea esto. Nunca es demasiado tarde para decir no. Nunca es demasiado tarde para protegerte. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y más importante que todo, nunca dejes que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te haga olvidar tu valor. Porque al final, la única persona que verdaderamente puede salvarte eres tú misma. Y la única vida que realmente puedes vivir es la tuya propia. Y ahora, aquí en mi casa junto al mar, con mis flores creciendo y mi corazón finalmente en paz, puedo decir con completa honestidad que elegí bien. Elegí a mí misma. Y fue la mejor decisión de mi vida.